Entonces, si no se aprueba la reforma constitucional electoral, que parece, esperemos que no, pero bueno, parece que ese va a ser el futuro, ¿no? Hay muchas posibilidades de realizar transformaciones legales por la vía de las leyes secundarias. Entonces, yo creo que sí tendremos una reforma electoral. No será la constitucional, pero sí tendremos una reforma electoral secundaria. Amigos y amigas, vamos a ir a la información porque ya empezaron los foros parlamentarios donde se está discutiendo la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí están participando grandes personalidades muy adentradas en el tema, como es el exconsejero Jaime Cárdenas Gracia, y también extitular para devolverle al pueblo lo robado. Y también está participando otras personalidades y vamos a escuchar la opinión del diputado Fernández Noroña, donde nos dice claramente que la reforma electoral debe de estar Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Y el exconsejero Jaime Cárdenas nos dice que la ley electoral se podría acomodar con las leyes secundarias, aunque la Alianza Va por México no aprobara la reforma electoral propuesta por el presidente. Hay que recordar que esta alianza opositora al presidente López Obrador ha dicho que no va a pasar la reforma electoral ni la reforma de la Guardia Nacional, en la cual el presidente López Obrador está proponiendo que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena para que no se corrompa como la Policía Federal. Hay que recordar que estaba al servicio de los cárteles, comandada por García Luna y Felipe Calderón. Amigos, vamos a ir a los videos más rápidamente para que escuchemos lo que dijo el señor Jaime Cárdenas y el diputado Fernández Noroña. ¿Qué tal? Buenas tardes. Janet López Ponce, Periódico Milenio. Quisiera preguntarles primero al diputado Noroña. Usted decía que buscan mejores condiciones para la elección de 2024. ¿Qué son para ustedes mejores condiciones? E insistir en este tema de las autoridades electorales. Dicen que están invitados todos. Sin embargo, pues saber si es importante para ustedes escuchar el posicionamiento de las autoridades electorales, más que personalizarlo o no a los titulares o a los integrantes en este momento de las autoridades electorales, tanto del INE como del tribunal, por favor. Yo creo que en su exposición, esta última, Nacho Mier pone el tema en el centro, el respeto al voto, el fortalecimiento de los procesos democráticos. Nadie podrá negar que en las elecciones donde nosotros somos oposición, los gobernadores no respetan. Usan todos los recursos públicos, todo el aparato, la compra del voto, la coerción. Ellos nos acusan de programas clientelares cuando son universales, los derechos, por ejemplo, de adultos mayores. Vicente Fox, que es adulto mayor, recibe su pensión, aunque sea paneaguado, no lo discriminamos, ni discriminamos a ninguna gente, nosotros apoyamos a todas y todos por igual. Y ellos sí hacen esto, como el de la tarjeta rosa en el Estado de México, que es un programa evidentemente clientelar y corporativo encaminado a la compra del voto y a la manipulación. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas se tienen que evitar. Y sobre lo segundo que planteas, están invitados, a mí yo en lo personal no tendría ningún inconveniente en que viniera Lorenzo Córdoba, yo aquí lo atiendo con mucho gusto. Pero de verdad el órgano electoral se ha convertido no en un árbitro vendido, sino en una figura pugnaz en contra de nuestro movimiento. Ahora, personalizarlo también es un error, porque Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que han sido la punta de la iniciativa en contra de nuestro movimiento, se van el año entrante. Esta Cámara de Diputados, claro, todos pueden venir, incluidos ellos dos. Y yo creo que deben venir, o sea, sus puntos de vista los conocemos, pero no está de más que los expongan, si tienen interés, en el foro del Parlamento Abierto. De hecho, como aquí lo ha dicho Nacho Mier, están invitados. La legislatura esta nuestra le tocará el año entrante definir a una persona que sea quien presida el INE y a quien sustituya al monaguillo de Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama. Entonces, todos están invitados, inclusive ellos que ya se van están invitados.
personalizada o es que ellos pues yo levanten creo que la mano? yo creo que podemos eso acordarlo sin problema, sin problema. Yo lo veo bien. Yo creo que no habría. Nosotros no vetamos a nadie. No estamos en una posición vengativa de persecución. Bueno, yo en lo personal presenté la solicitud de juicio político contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Y pues por cómo son los procesos de complicados, pues ahí está atorada. Entonces yo en lo personal estaría de acuerdo. Yo votaría en la Junta de Coordinación Política porque los invitásemos, pero inclusive a los del Tribunal Electoral, yo sostengo que son peores que el INE. La oposición plantea su defensa y nosotros podemos estar de acuerdo porque no es los nombres, sino es cómo esos órganos verdaderamente se convierten en verdaderos árbitros electorales y órganos de impartición de justicia electoral, que mucho urge en el país. Nosotros estamos muy agraviados, o sea, nosotros nos robaron 3 diputados en mayoría a la coalición, que habíamos ganado con votos en elecciones cerradas y el tribunal los echó atrás. Insisto, la sentencia en torno a lo de la permanente es una intromisión majadera en el tema de los asuntos internos del Poder Legislativo, no es un proceso electivo en sentido estricto. Y me parece que esas cosas, inclusive si se debatieran en el marco del foro del Parlamento abierto con miembros del tribunal, con respeto pero con franqueza, ayudaría a clarificar y nos ayudaría a todos a la legislación que permitiera acotar y fortalecer. Nosotros no tenemos problema en fortalecer el Tribunal Electoral, no tenemos problema en fortalecer al órgano electoral. Sostengo que la iniciativa del compañero presidente tiene como centro esa preocupación y me parece que la oposición la ha interpretado de manera diferente, pero como están muchas otras propuestas que la propia oposición ha hecho, podemos llegar a puntos de coincidencia. Puntualizar una cosa que mencionó hace un momento sobre este respeto para fortalecer el 2024. Habla usted de programas sociales. En específico, la magistrada de la Sala Regional Especializada ha propuesto también que en esta reforma se plantee cómo regular el tema del adelanto de aspiraciones presidenciales, ahora que en particular los aspirantes de Morena han sido muy señalados de presuntos actos anticipados de campaña, que si bien todavía no se establece si son o no. Ella decía que podría ser un buen tema definir si incluso se adelantan las precampañas o qué podría pasar en ese sentido. No sé si lo tienen pensado. Fíjate, sí es un tema a tocar. Yo creo que vivimos una paradoja. Vivimos en los hechos un proceso de construcción de las candidaturas rumbo a 2024, no solo de nuestro movimiento, sino de la oposición también. Y tienes que andar con mucho cuidado porque, por un lado, todavía no están emitidas las convocatorias, todavía no son los tiempos, pero por otro lado, pues es un hecho, los medios sacan encuestas, sondeos, plantean, preguntan, hay reuniones legítimas en el marco del derecho de libre manifestación y libre reunión, garantizados por la Constitución. Entonces yo creo que sí es un tema que debería discutirse. Yo no sé en qué medida se pueda reglamentar, porque se está dando una coyuntura especial, pero no estoy cierto que cada sexenio vaya a ser así. Entonces yo solo pondré un ejemplo. Yo voy a reuniones por todo el país y al igual que otros compañeros te reciben con manifestaciones de presidente, yo les digo, compañeros, no me pongan celoso al compañero presidente. Me gusta más Obrador presidente Noroña al siguiente. Ahora sí vamos a escuchar la opinión que dio el diputado Fernández Noroña sobre esta reforma electoral. Vamos a escucharlo, ya escuchamos al exconsejero Jaime Cárdenas. Muy interesante su opinión del exconsejero. Hoy nos da la buena noticia que podría pasar como lo que pasó con la reforma eléctrica, que a pesar de que la Alianza Va por México no aprobó la reforma, el presidente López Obrador logró recuperar la soberanía de la Comisión Federal de Electricidad. Amigos, así nos da a entender el exconsejero que con las leyes secundarias se podría acomodar la reforma como la quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ir a lo que dijo el diputado. Doctor Cárdenas, a lo mejor seguimos siendo muy kelsenianos, ¿no? Y creemos que desde la Constitución todo se puede mejorar. Vámonos al escenario donde no transitara. Mucho se ha hablado de eso. Hay
iniciativas que reformarían leyes secundarias. Aún así hay que empujar. Te vuelvo a plantear que le plantea Javier. Sí, yo creo que lo que han dicho Javier, lo que ha señalado Jorge Aljovín, lo que ha dicho Arturo, tienen razón. Podemos hacer muchas transformaciones vía la legislación secundaria. En caso de que no se aprobara la reforma constitucional propuesta por el presidente, ni las iniciativas de reforma constitucional propuestas por distintos partidos, por legisladores de distintos partidos, hay la posibilidad de reformar la legislación secundaria. Vamos primero a indicar los problemas que existen, que en este momento, que ya mis compañeros mencionaron. Se está dando un fenómeno bastante indebido, que ha sido motivo de preocupación por parte de algunos legisladores, cuando el INE regula directamente preceptos de la Constitución. Como no hay ley secundaria sobre algún aspecto, eso por ejemplo se vio mucho en la revocación de mandato, ¿no? Se aprobó tardíamente una ley de revocación de mandato y ya el INE tenía aprobados unos lineamientos para la revocación de mandato. Entonces ese fenómeno es persistente. El INE regula directamente preceptos de la Constitución y eso a veces puede ser indebido, puede violar el principio de legalidad, puede violar el principio de constitucionalidad, porque son tareas que corresponde legislar al Congreso. O se da este otro fenómeno del que hablaba Jorge Aljovín, que la Sala Superior del Tribunal Electoral, 7 magistrados, en la interpretación de la Constitución y de la ley, pues establecen, ¿no? Le dan una extensión a la ley, a un precepto, a un artículo legal o constitucional, un precepto, le dan un alcance, un significado que tal vez no fue pensado así por el legislador, ¿no? Sí. Y le dan un sentido diverso a ese precepto. Entonces creo que sí hay un señalamiento que en la academia y los ciudadanos le debemos hacer al Congreso. Congreso, te toca legislar y te tenemos que criticar respetuosamente, ¿no? Estoy en la casa del Congreso, tenemos que criticarte respetuosamente porque has tenido una inacción, debes legislar sobre muchos aspectos, pues para que el INE no tenga después que andar regulando con problemas de constitucionalidad, cosas que no le corresponde al INE regular, o el Tribunal Electoral en sus sentencias emitiendo criterios jurisprudenciales que van más allá del alcance de la ley o de la Constitución. Y creo que en materia secundaria, para ser muy breve, hay muchos temas que se pueden realizar. Creo que, por ejemplo, una de las preocupaciones para hablar de la iniciativa del presidente, que es el costo electoral, algunas de las cosas podrían atenderse a nivel secundario, de ley secundaria, sin tener que reformar la Constitución. Mira, por ejemplo, desde la época en la que yo fui consejero electoral, discutíamos por qué no achicar algunas o fusionar algunas áreas del Instituto Electoral o Instituto Nacional Electoral. Sobre todo hay una área que se llama de capacitación electoral y otra de organización, que son áreas que tienen funciones entrelazadas. Actualmente existen 2 áreas burocráticas. Hay una dirección de capacitación electoral y otra de organización. Después en las 32 entidades federativas se repite el esquema, pero se vuelve a repetir en los 300 distritos electorales. Bastaría ahí no se requiere una reforma constitucional, un cambio legal secundario para que se dijera, habrá una dirección de organización y capacitación electoral y ya te ahorraste pues más de 332 estructuras administrativas en todo el país y esto implica una reducción del gasto. Otra propuesta de distintos partidos, el tema que aunque bueno es discutible, me imagino que habrá una mesa en este Parlamento abierto para tratar el tema, pero que podría ser de legislación secundaria, el voto electrónico, ¿no? Ese tema que también tiene que ver con el costo electoral y con la facilitación del desarrollo de la jornada electoral, el día de la votación, pues podría ser materia de una legislación secundaria. En materia de delitos electorales, tú sabes, saben, por ejemplo, los ciudadanos que nos están viendo en el canal del Congreso, que tanto que se habla de ese asunto del fraude electoral.
Ustedes saben que no hay un tipo penal, un delito que se llame fraude electoral. Bueno, eso podría establecerse en una ley secundaria, en la Ley General de Delitos Electorales, o darle, por ejemplo, competencia al ciudadano y no solamente a los partidos para impugnar resultados electorales, darle legitimación procesal activa a un ciudadano para que impugne un resultado electoral. Bastaría una modificación a la Ley General en materia de medios de impugnación en materia electoral. Entonces, si no se aprueba la reforma constitucional electoral, que parece, esperemos que no, pero bueno, parece que ese va a ser el futuro, ¿no? Hay muchas posibilidades de realizar transformaciones legales por la vía de las leyes secundarias. Entonces, yo creo que sí tendremos una reforma electoral. No será la constitucional, pero sí tendremos una reforma electoral secundaria.